Buenas tardes chicos, soy Natalie Muñoz y vamos a comenzar con la clase de nuca y región dorsal. Empecemos recordando lo que son los límites de la región dorsal. Sabemos de que la región dorsal va a tener lo que son límites proximales o craneales, distales o caudales y lo que vendría a ser un límite lateral. ¿Sí? En cuanto al límite proximal va a ser el de aquí. Vamos a tener a lo que es la protuberancia occipital, que se encuentra justo en la parte más medial. Y también tenemos a la línea nucal superior, que va a ser lo que se va a extender de forma lateral. ¿Sí? Este conjunto de estos dos elementos van a dar los límites proximales. Después tenemos lo que son los límites distales. A nivel distal vamos a tener el vértice del sacrocoxis, que vendría a ser las últimas vértebras de la columna. A nivel lateral vamos a tener al músculo trapecio en su borde anterior, también lo que vendría a ser los músculos espinosos, lo que vendría a ser la línea axilar posterior en el borde lateral. También vamos a tener lo que es la cresta ilíaca, justo en lo que es el tercio dorsal o el tercio posterior. Y también el sacrocoxis, lo que vendría a ser su borde lateral. Vamos a ver los planos de disección. En cuanto a los planos de disección, vamos a encontrar primero a la piel. La piel va a ser una piel gruesa que va a recubrir todo lo que es la región de la espalda. En segundo lugar, vamos a tener al tejido celular subcutáneo, que se va a dividir en dos partes, en lo que vendría a ser una lámina aerolar o superficial, que va a estar sobre todo o va a tener una mayor concentración a nivel distal, donde se acumula más la grasa. Y también tenemos una lámina laminar, que viene a ser la lámina profunda, que va a haber en mayor cantidad a nivel proximal. En tercer lugar tenemos a lo que es la fascia. En cuanto a la fascia, va a ser la fascia de dos músculos. Lo que vendría a ser la fascia del músculo trapecio, que va a ser este músculo de aquí. Acuérdense también que a nivel del otro lado se va a encontrar el mismo músculo, pero ha sido quitado para que podamos ver los músculos que hay debajo de este. Y por último, el dorsal ancho, que va a ser el músculo de aquí, ¿sí? Entonces, la fascia de lo que vendría a ser la región dorsal está dado por las fascias de dos músculos, del trapecio y del dorsal ancho. En cuanto a los planos musculares, van a encontrarse de dos tipos, los extrínsecos y los intrínsecos. En cuanto a los músculos extrínsecos, van a ser aquellos en los cuales una de sus inserciones no se va a encontrar a nivel del dorso, sino por ejemplo en lo que es a la altura de los miembros superiores e inferiores. ¿Sí? Van a ser los músculos que no solo van a estar en la región dorsal, sino que van a tener una de sus inserciones en otras regiones. En cuanto a los músculos intrínsecos, van a ser los músculos que solo van a pertenecer a la región dorsal. En cuanto a los músculos extrínsecos, vamos a tener que se dividen en lo que son tres planos. El primer plano va a ser el más superficial, y aquí vamos a encontrar los músculos trapecio y dorsal ancho. En el segundo plano encontramos a lo que es el esplenio, el elevador de la escápula y el romboides. Y en un tercer plano, que vendría a ser el más profundo, a los serratos, tanto cefálico como caudal. En cuanto a los músculos intrínsecos, vamos a tener de que se dividen en dos, en unos tractos mediales y unos tractos laterales. En cuanto a los tractos mediales, van a tener como característica que todos van a tener una inserción en lo que vendría a ser las apófisis espinosas de las vértebras, mientras que en los tractos laterales no va a haber una inserción
inserción en lo que vendría a ser las apófisis espinosas, sino se van a insertar en otros lugares de la vértebra. Cada uno de estos tractos, tanto mediales como laterales, van a tener lo que son músculos largos y cortos, que los vamos a ir viendo uno por uno. En cuanto a los tractos mediales cortos, tenemos a los interespinosos, al sacrococcigio, al recto posterior menor y mayor de la cabeza, a los oblicuos mayores e inferiores, a los músculos rotadores o transversos espinosos. En cuanto a los tractos mediales largos, vamos a tener a los multífidos, a los semiespinosos y a los espinosos, y por último en los tractos laterales vamos a tener a los músculos cortos y largos. En cuanto a los músculos cortos, vamos a ver a los intertransversos dorsales y al oblicuo menor superior. Aquí es bueno de que esto lo resalten. El oblicuo menor superior va a ser un tractus lateralis corto, mientras que el oblicuo mayor inferior va a ser un tractus medialis corto, ¿sí? Después en el tractus lateralis largo se va a encontrar el iliocosto cervical y el dorsal largo. Comencemos a ver lo que son los músculos plano por plano, ¿sí? Empecemos con lo que son los músculos extrínsecos, el primer plano. Teníamos al trapecio y al dorsal ancho. Empecemos con el trapecio. El trapecio va a tener sus inserciones tanto a nivel proximales como distales. A nivel proximal se va a encontrar en lo que es la línea nucal superior, es decir, en esta parte, en la línea nucal superior, en los 2/3 mediales. Es importante que recuerden esto porque vamos a ver otro músculo que está en el tercio lateral. Entonces, los 2/3 mediales de la línea nucal superior van a tener lo que es la inserción del trapecio, además de la protuberancia occipital externa que vendría a estar dada aquí. También va a tener como otras inserciones proximales a lo que vendría a ser las apófisis espinosas, tanto cervicales, también el ligamento nucal que se va a encontrar justo en la parte de la nuca, del cuello, y también las apófisis espinosas de T1 a T10, ¿sí? O sea, va a abarcar todas las apófisis espinosas cervicales y casi todas las torácicas, ¿sí? Porque se queda en T10, no llega hasta T12. En cuanto a sus inserciones distales, va a ser en la clavícula, es decir, en una parte anterior, en el tercio lateral, también en el acromion, que lo teníamos en lo que es la escápula, en la cresta espinomoplática, en el labio superior, ¿sí? Van a ser las inserciones que se encuentran a este nivel. En cuanto a su inervación, va a estar dado por el 11º nervio craneal, que vendría a ser el espinal, y por el nervio trapecio en C3 y C4. Sus funciones va a ser el extender la cabeza. Al momento de que estos músculos se contraigan, va a hacer de que la cabeza se extienda, y también va a descender el omóplato y va a ser dado como un músculo trepador. También en el primer plano teníamos un segundo músculo. En este caso iba a ser el dorsal ancho. Este también iba a tener tanto inserciones proximales como distales. Las proximales iban a estar dadas desde T7 hasta lo que vendría a ser todas las lumbares, ¿sí? Lo que era el trapecio iba a ser todas las cervicales hasta T10. Y en el caso del dorsal ancho va a ser desde T7, las demás torácicas y todas las lumbares. También se va a encontrar en lo que vendría a ser la cara externa de las 4 a 6 últimas costillas, que no se va a ver en la foto. Y también en lo que vendría a ser la cresta ilíaca. ¿En qué parte? En el labio lateral, en el tercio posterior de la cresta ilíaca. En cuanto a su inserción distal, se va a encontrar al fondo de la corredera bicipital, que se encuentra en el
húmero. En cuanto a su inervación, va a ser el nervio tóraco-dorsal, que va a salir de C6 hasta C8, y también las ramas dorsales desde T6 hasta S4. En cuanto a sus funciones, va a ser lo que es la rotación interna del húmero y también va a servir como músculo trepador. Aquí tenemos lo que es un cuadro resumen de lo que vendría a ser los músculos en primer plano. Teníamos al trapecio y al dorsal ancho, ¿sí? Tanto sus inserciones proximales como sus inserciones distales, y por último lo que es la inervación de cada uno. Veamos ahora los músculos en el segundo plano. Aquí teníamos lo que era el músculo esplenio en primer lugar. El músculo esplenio va a ser el de aquí, ¿sí? Justo este que se encuentra acá. Bueno, y va a seguir, ¿no? En este caso también tenemos lo que son inserciones proximales y distales. En cuanto a las inserciones proximales, se va a dar en el cuello, en lo que vendría a ser las apófisis transversas de C1 y C2, ¿sí? En las apófisis transversas, ya no lo que vendría a ser espinosas. Y en la cabeza, a la altura de las apófisis mastoides, que se va a encontrar en un nivel más lateral, la línea nucal superior, el tercio lateral, porque habíamos dicho que en los 2 tercios mediales se encontraba el trapecio. En cuanto a sus inserciones distales, se encuentra en el vértice de las apófisis espinosas de T1 a T4 y también en el ligamento semiespinoso. En cuanto a su inervación, va a estar dada por las ramas dorsales de C2 hasta C4 y sus funciones va a ser la de rotación y extensión de la cabeza. En el caso de rotación, va a ser siempre y cuando solo uno de estos esplenios se contraiga, porque ustedes saben de que el otro esplenio está para el otro lado. En el caso que solo uno de estos se contrae, va a hacer que la cabeza rote hacia ese lado, y en el caso de que ambos se contraigan, va a haber una extensión de la cabeza. Entre estos dos esplenios se va a formar lo que es el triángulo de los esplenios, y aquí va a tener una serie de músculos que los vamos a ver más adelante. El segundo músculo que vamos a encontrar en este segundo plano va a ser el elevador de la escápula, que va a ser el músculo que se encuentra aquí. En cuanto a sus inserciones, también van a haber proximales y distales. Las proximales va a estar en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de C3 y C4 y de la apófisis transversa de C1, ¿sí? Entonces, lo que son sus inserciones proximales va a ser las apófisis transversas de C1, C3 y C4. En cuanto a sus inserciones distales, se va a encontrar en lo que es el ángulo superomedial de la escápula, ¿sí? Es debido a que se encuentra en este ángulo superomedial que va a poder elevar a la escápula cuando se contrae el músculo. En cuanto a su inervación, está dada por el nervio elevador de la escápula. El último músculo que vamos a encontrar en este segundo plano va a ser el romboides, que vendría a ser el hueso que aquí ha sido cortado, ¿sí? Hay el romboides menor, que va a ser justo el que ahorita estoy tratando de dibujar, el que estaría en esta parte, y el romboides mayor, que vendría a ser toda la parte de aquí, ¿sí? Va a ser toda esta parte de acá, el romboides menor y el romboides mayor. Acuérdense que siempre, en el caso de los músculos, el músculo mayor va a levantar o va a proteger a los músculos menores. En el caso de las inserciones, la inserción proximal se va a encontrar a nivel de C6 y C7 en el caso del romboides menor y de T1 a T4 en el romboides mayor. En cuanto a sus inserciones distales, se va a encontrar en el borde medial del omóplato,
¿sí? En todo el borde medial del omóplato. En el caso del romboides menor se va a encontrar por encima de la espina del omóplato y en el caso del romboides mayor se va a encontrar por debajo de la espina del omóplato. Su función va a ser de elevar y aducir la escápula y su inervación va a estar dada por el nervio romboides o escapular dorsal. Aquí también tenemos un cuadro resumen de lo que vendrían a ser los músculos en el segundo plano. Tenemos al esplenio, al elevador de la escápula y al romboides, sus inserciones tanto proximales como distales y la inervación de cada uno. También tenemos los músculos del tercer plano. En el caso del tercer plano iba a estar dado por los serratos, por el serrato cefálico o serrato menor póstero superior y también por el serrato caudal o serrato menor posterior inferior, ¿sí? Empecemos primero por el serrato cefálico. En cuanto a sus inserciones, van a nivel proximal, va a estar desde C6 hasta lo que vendría a ser T3 y de forma distal en lo que vendría a ser la cara lateral de la segunda a cuarta costilla, ¿sí? Lo que son los serratos van a tener sus inserciones distales a nivel de las costillas. Su función va a ser la de elevar las costillas y su inervación va a estar dada por las ramas dorsales de T2 a T3. En cuanto al serrato menor posterior inferior, va a ser el serrato caudal, justo el serrato que tenemos aquí. Su inserción proximal va a estar a nivel de las apófisis espinosas de T11 a L2 y a nivel distal en la cara lateral de la décima y duodécima costilla, ¿sí? En este caso su función va a ser contraria a las del serrato cefálico. En este caso va a descender las costillas cuando habíamos visto que anteriormente el serrato cefálico las elevaba. Y su inervación va a estar dada por T11 y hasta L2, lo que son las ramas dorsales de los nervios. Aquí también lo que vendría a ser un resumen en el tercer plano, el serrato cefálico, el serrato caudal, sus inserciones proximales, distales y la inervación. Entonces, ¿cuáles músculos habíamos estado viendo? Teníamos que eran 3 planos. En el primer plano se encontraba el músculo trapecio y también el dorsal ancho. En un segundo plano íbamos a tener el esplenio, al elevador de la escápula y al romboides. Y por último, en el tercer plano íbamos a tener lo que es el serrato caudal y el serrato cefálico y el serrato caudal. Ahora empecemos con lo que vendrían a ser las inserciones de los músculos intrínsecos. Habíamos dicho que estos músculos intrínsecos iban a tener todas sus inserciones dentro de lo que es la región dorsal, ¿sí? Habíamos visto que también se dividían en lo que son los tractos mediales y laterales. Los mediales iban a ser aquellos que iban a tener alguna inserción en lo que son las apófisis espinosas de las vértebras, mientras que los laterales no iban a tener esta inserción. Cada uno de los tractos mediales y laterales se iba a dividir en músculos cortos y largos. Entonces, empecemos por los músculos intrínsecos, el tractus mediales, los músculos cortos. Como primer músculo tenemos a los interespinosos. En el caso de los interespinosos, como dice su nombre, va a estar entre las apófisis espinosas de las vértebras continuas. Entonces, su inserción proximal va a ser entre las apófisis espinosas, una a cada lado, ¿sí? Se va a encontrar en casi toda la columna, en lo que vendría a ser la región cervical y en la región lumbar. En el caso de la región torácica no se va a encontrar estos músculos interespinosos. También en el caso de los músculos espinosos que se encuentran a nivel cervical, en teoría vendrían a ser como 2 músculos interespinosos, debido a que en la región cervical la espina
la apófisis espinosa de las vértebras cervicales va a ser bífida. En cuanto a la inserción distal, se va a encontrar entre las apófisis espinosas vecinas, lo mismo, ¿no? Como les digo, está entre lo que son las espinas, las apófisis espinosas, entonces sus inserciones va a ser entre una espina hasta la apófisis espinosa de la vértebra siguiente. En cuanto a sus funciones, va a ser fijar a la columna vertebral y su inervación va a estar dada por las ramas dorsales de cada nervio en cada nivel. Después tenemos al sacrococcigio. El sacrococcigio va a tener sus inserciones en el sacro de forma proximal y en el coxis de forma distal. Es debido a ello su nombre, el sacrococcigio. Su función va a ser unir al sacrocoxis y su inervación también va a estar dada por las ramas dorsales. Ahora veremos lo que es el recto posterior menor de la cabeza. Este va a ser el recto posterior menor de la cabeza y el de aquí va a ser el mayor, ¿sí? Este es mayor, este es menor. En cuanto a sus inserciones, va a ser el primer interespinoso y se va a encontrar en la porción medial del occipital por debajo de la línea nucal inferior. Esta de aquí viene a ser la línea nucal inferior, esta es la línea nucal superior y va a encontrarse este músculo por debajo de la línea nucal inferior en la porción medial del occipital. En cuanto a su inserción distal, se va a encontrar en lo que es el tubérculo del arco posterior del atlas. El atlas, para los que no sepan, es C1. Su función va a ser, perdón, aquí me equivoqué, su función va a ser extender lo que es la cabeza y su inervación va a estar dada por la rama dorsal de C1. Habíamos dicho que el de aquí era el serrato posterior menor de la cabeza, los de acá va a ser el serrato posterior mayor de la cabeza. Acuérdense siempre que el mayor siempre está cargando o está protegiendo al menor. En este caso la inserción proximal se va a encontrar en la porción lateral occipital por debajo de la línea nucal inferior. Habíamos visto que en la porción medial se iba a encontrar el serrato posterior menor de la cabeza y en la parte lateral se va a encontrar el serrato posterior mayor de la cabeza y en su inserción distal se va a encontrar en la apófisis espinosa del axis. Para los que no sepan, axis vendría a ser C2. Sus funciones van a ser los movimientos de lateralidad de la cabeza. Y su inervación va a estar dada por las ramas dorsales de C1. Aquí tenemos también al oblicuo mayor inferior, que vendría a ser este aquí. Ese es el oblicuo mayor y el de aquí vendría a ser el oblicuo menor. En el caso del oblicuo menor habíamos dicho que era un músculo intrínseco, pero era del tractus lateralis corto. En el caso del oblicuo mayor, su inserción proximal se va a dar en la apófisis transversa del atlas y su inserción distal se va a encontrar en las apófisis espinosas del axis. Su función también va a ser lateralizar la cabeza y su inervación va a estar dada por el ramo dorsal de C1. Ahora tenemos a lo que son los músculos rotadores o los transversos espinosos. En este caso va a estar dada su inserción proximal por las apófisis espinosas de las vértebras suprayacentes, cervicales y torácicas y de forma distal en lo que vendría a ser las apófisis transversas de la vértebra inmediatamente inferior, ¿sí? Su inervación va a estar dada por lo que son las ramas dorsales de los nervios y su función va a ser la de rotación de las vértebras. Aquí también tenemos un cuadro resumen de los tractos mediales cortos. En los tractos mediales cortos tenemos a los interespinosos, al sacrococcigio, al recto posterior menor de la cabeza, al recto posterior mayor de la cabeza, al oblicuo mayor y a los rotadores o transversos espinosos.
Entonces, ¿cuáles eran los músculos que íbamos a encontrar aquí? En primer lugar teníamos a los interespinosos, al sacrococcigio, al músculo recto posterior menor de la cabeza, al recto posterior mayor de la cabeza, al oblicuo mayor de la cabeza y a los músculos rotadores. Ahora empecemos con los tractos mediales, pero esta vez los músculos largos. En cuanto a los músculos largos, vamos a encontrar a los multífidos. Los multífidos se van a diferenciar en multífidos cortos y largos. Esto es debido a que se van a insertar en lo que son las apófisis espinosas de una vértebra y las apófisis transversas de las vértebras inferiores. Pero según, si es que salta una vértebra y a la siguiente se inserta en la apófisis transversa, se va a llamar multífidos cortos. Mientras que si salta dos vértebras y se inserta en la apófisis espinosa de las vértebras de abajo, se va a llamar multífidos largos. O sea, lo que habíamos visto en los músculos rotadores era que se insertaban, por ejemplo, en C1, en las apófisis espinosas de C1, y su siguiente inserción iba a ser en la apófisis transversa de C2, ¿sí? C1 su apófisis espinosa y en C2 su apófisis transversa, y eso iban a ser los músculos rotadores. En el caso de los multífidos es de que, por ejemplo, su inserción va a ser en las apófisis espinosas de C1, y si su siguiente inserción es en la apófisis espinosa de C3, va a ser un multífido corto. Mientras que si se insertó en C1 y su otra inserción es en C4, va a ser un multífido largo, ¿sí? Porque aquí ha saltado una vértebra, saltó una vértebra, mientras que aquí saltó dos vértebras. Su función va a ser la de rotar la columna vertebral y su inervación está dada por las ramas dorsales. También tenemos lo que son los semiespinosos, que van a encontrarse justo por debajo de lo que vendría a ser o va a ser el contenido del triángulo de los esplenios. En este caso, los semiespinosos van a tener inserciones tanto proximales como distales. Se va a dividir en lo que son dos porciones, en lo que es una porción tóraco-cervical y otra porción que se va a llamar de la cabeza o complexo mayor. En el caso de las inserciones proximales de la sección tóraco-cervical, va a ser las apófisis espinosas de C2 a T6, y la parte distal en lo que vendría a ser las apófisis transversas de T1 a T12, mientras que lo que es la parte del complexo mayor, su inserción proximal se va a dar en la zona occipital, en la zona media entre las dos líneas nucales, y su inserción distal en las apófisis transversas de C4 a T6. En el caso de los semiespinosos, se van a contar como los que habíamos estado viendo anteriormente, pero en este caso van a saltar de 3 a más vértebras. También tenemos a los espinosos, que van a tener una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical va a ser desde C2 a C7, mientras que la porción torácica de T1 a T12. Y de forma distal se van a insertar en lo que es la masa común. Esta masa común va a ser un conjunto de músculos que van a ser los encargados de lo que es mantener la columna firme y a la persona en un estado de bipedestación. Y su función va a ser unir a lo que son las apófisis espinosas distales, y su inervación también va a estar dada por las ramas dorsales de los nervios. Aquí está lo que es un resumen. Tenemos a los multífidos, a los semiespinosos y a los espinosos,
Y acá está lo que les decía, en el caso de los rotadores van a ir de las apófisis espinosas a la apófisis transversa de las vértebras vecinas. En el caso de los multífidos breves van a saltar una vértebra, pero también es de las apófisis espinosas hacia las transversas. En el caso de los multífidos largos van a ser de 2 vértebras, y en el caso de los semiespinosos sí van a saltar de 3 a más vértebras. Acá también tenemos lo que es un recordatorio. Aquí teníamos a los que eran los multífidos, teníamos a los semiespinosos y por último a los músculos espinosos. Ahora empecemos con lo que vendría a ser los tractos largos, los tractos laterales, que van a ser los que no van a tener inserciones en las apófisis espinosas, y empecemos por los músculos cortos. En este caso tenemos a los intertransversos dorsales. En este caso se van a encontrar entre las apófisis transversas de las vértebras vecinas. Su función va a ser para mantener la postura y su inervación va a estar dada por las ramas dorsales a cada nivel. Después tenemos al oblicuo menor. Habíamos visto de que este era el oblicuo mayor y este vendría a ser el oblicuo menor. En el caso del oblicuo menor se va a encontrar su inserción proximal a nivel occipital entre las dos líneas nucales y lateral a lo que vendría a ser el complexo mayor. En su parte distal se va a encontrar en lo que es el tubérculo de la apófisis transversa del atlas, es decir, en la apófisis transversa del atlas. Su función va a ser la de extender la cabeza y su inervación va a estar dada por el ramo dorsal de C1. Aquí una estructura que va a ser importante, se deben de recordar, va a ser el triángulo de los oblicuos. Este triángulo de los oblicuos va a contar como límites a lo que vendría a ser el oblicuo mayor, que va a ser el de aquí, el oblicuo menor, por eso es triángulo de los oblicuos, porque están los dos oblicuos, y su tercer límite va a ser el recto posterior mayor de la cabeza, porque aquí está el menor, ¿sí? El menor está más medial. Dentro de este triángulo va a pasar lo que es la arteria vertebral, la rama dorsal de C3 y parte del arco posterior del atlas. Acá también un resumen de lo que vendría a ser los tractos laterales cortos, sus inserciones proximales, las distales y lo que vendría a ser su inervación. Acá teníamos a los que son los intertransversos y el oblicuo mayor. Ahora veamos lo que son los músculos largos. En el caso del tractos laterales largos vamos a encontrar dos músculos principalmente, a lo que vendría a ser el iliocostocervical. Este músculo iliocostocervical se va a dividir en tres partes, en la parte cervical, en la torácica y en la lumbar, ¿sí? Todo esto debido a sus inserciones proximales. Lo que vendría a ser la región cervical se va a encontrar en la apófisis transversa de C3 hasta C6. La porción torácica se va a encontrar en lo que son los ángulos costales de la primera a sexta costilla, mientras que en la región lumbar se va a encontrar en los ángulos costales de la séptima a doceava costilla. Todos estos se van a insertar en lo que es la masa común, que les digo que es el músculo erector de la columna. Este músculo erector de la columna también va a estar compuesto por lo que vendría a ser el dorsal largo y el iliocostocervical, ¿sí? Lo que vendría a ser la masa común va a estar sobre todo conformado por el iliocostocervical, es decir, este músculo, y el músculo siguiente que va a ser el dorsal largo. Ese dorsal largo también se va a va a comenzar en tres partes, en lo que vendría a ser la cabeza a partir de la apófisis mastoides y en lo que vendría a ser las apófisis transversas de C3 a C7. En la porción torácica va a estar a partir de las apófisis transversas y los ángulos costales de la segunda hasta duodécima costilla, y en la porción lumbar en lo que vendría a ser las apófisis transversas de las vértebras lumbares. En cuanto a su inserción distal, todo va a estar en la masa común y su inervación va a estar dada por las ramas dorsales.
Después tenemos al esplenio, pero lo que vendría a ser ya sus inserciones distales. Acá tenemos que en sus porciones proximales se va a insertar en lo que es el cuello y en la cabeza, también a nivel de la nuca. Y en cuanto a sus porciones distales, se va a encontrar en las apófisis espinosas y en el ligamento nucal. Su inervación va a estar dada por lo que son las ramas dorsales de C2 a C3. Aquí también un resumen, tenemos el ilio costocervical, al dorsal largo y a lo que vendría a ser el esplenio, sus inserciones proximales, distales e inervación. Aquí teníamos al ilio costocervical, aquí teníamos a lo que es el dorsal largo y por último al esplenio. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.